Bienvenido de nuevo a Fuerte Sin Barriga Podcast, el podcast para hombres mayores de 35 años que quieren eliminar la barriga, eliminar ese sobrepeso, sin dietas absurdas y sin matarse a cardio o sin entrenar todos los días. Hoy vamos a hablar sobre el tercer punto en el que nos hemos quedado. Hemos hablado de las proteínas y de las grasas en los dos últimos episodios. Si no lo has escuchado, es momento de que vayas a escucharlo. La importancia de las proteínas para perder grasa y la importancia de las grasas también para perder grasa y para muchas otras cosas más, como vimos en el episodio anterior. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué carbohidratos elegir para perder grasa? ¿Es real que hay que eliminar los carbohidratos para perder grasa? Ya te digo que no. Spoiler, no. ¿De acuerdo? Así que los carbohidratos son un macronutriente, como las grasas, como las proteínas esenciales, que aporta energía al organismo, ¿de acuerdo? Y ayuda a regular nuestro metabolismo. Al final, si te das cuenta, todos los macronutrientes todos tienen la misma función, ¿vale? Pero unos de una manera u otra. Sin embargo, hay que saber que no todos los carbohidratos son iguales y algunos pueden ser más beneficiosos que otros para esta pérdida de grasa, ¿vale? Y realmente para la salud en general. Voy a intentar decir muy poco, ¿vale? Porque estoy todo el día diciendo, ¿vale? 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 Son cosas que tengo que ir mejorando poco a poco en el podcast y bueno, a la hora de hablar. A continuación te voy a presentar algunos aspectos importantes sobre los carbohidratos y su impacto en la energía y en el rendimiento para la pérdida de grasa. Los carbohidratos se clasifican según su índice glucémico, que es la capacidad de elevar la glucosa en sangre después de su consumo. Los carbohidratos de alto índice glucémico se digieren y se absorben más rápidos, provocando un pico de glucosa e insulina que favorece el almacenamiento de grasa. Los carbohidratos de bajo índice glucémico se digieren y absorben lentamente, provocando una menor elevación de glucosa e insulina que favorece el uso de grasa como combustible. Los carbohidratos, son la principal fuente de energía para el cerebro, el sistema nervioso y los músculos. Vuelve a escucharlo. La principal fuente de energía para el cerebro, el sistema nervioso y los músculos. Sin hidratos no hay energía. Por eso es importante consumirlos antes, durante y después del ejercicio o durante tu día a día para mantener los niveles de glucógeno muscular y hepático. ¿Vale? Hepático, el hígado, que son las reservas de energías del organismo. El glucógeno es necesario para realizar actividades de alta intensidad y larga duración, como el entrenamiento de fuerza o el cardio, en este caso, ¿vale? O el entrenamiento metabólico, que es el que utilizo yo en mi programa, un entrenamiento metabólico combinado con ejercicio de fuerza para romper tu metabolismo, acelerarlo y hacerte una máquina de quemar grasa. Y funciona muy bien. Los carbohidratos también influyen en la recuperación muscular y la síntesis proteica, que son procesos esenciales para la preservación de la masa magra del músculo y la mejora de la composición corporal. Al consumir carbohidratos después del ejercicio, se estimula la liberación de insulina, que es una hormona anabólica que facilita el transporte de nutrientes a las células musculares. Además, los hidratos ayudan a reponer el glucógeno y a restaurar el equilibrio hormonal. ¿Vale? Te estoy contando esto para que sepas todo lo que hacen los hidratos y para que no vuelvas a eliminarlos de tu alimentación. Porque es muy común hacer dietas bajas en hidratos, las cuales llegas cansado de trabajar y no te apetece hacer nada, solo tumbarte en el sofá, no te apetece ni vivir, no te apetece hacer ejercicio. Y por ende, por más dieta que hagas, más esfuerzo que hagas, sin eliminando tantos hidratos, menos energía vas a tener, vas a descansar mal e incluso no vas a perder peso. Es decir, tal vez incluso no pierdas ni un gramo de peso. O tal vez sí que pierdas peso,
pero haciendo esfuerzos tan grandes que cuando termines y ya no puedas hacer tantos esfuerzos, porque eso al final es una alimentación insostenible, vuelvas a tus hábitos antiguos, comas un poquito más y recuperes el peso perdido o incluso más. Los carbohidratos que se recomiendan para la pérdida de grasa son los que tienen un bajo índice glucémico, ¿vale? Punto a aclarar, se recomiendan, no hay ni carbohidratos mejores ni peores, los que se recomiendan, ¿vale? Al final ya dije, vale, al final los carbohidratos de índice glucémico aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes y tienen un efecto saciante. Te doy algún ejemplo, por ejemplo, la fruta, las verduras, tubérculos como la patata, cereales integrales, no porque sean integrales son mejor, sino porque son integrales y tienen más fibra y sacian más. Las legumbres y aún más que se me pasará, pero eso. Esos que te he comentado, verduras, frutas, tubérculos, la patata que entra dentro de los tubérculos, cereales integrales y las legumbres. Y ahora vamos a hablar de los carbohidratos que se deben evitar o limitar. Más bien, limitar. Hablamos en grasas, que no hay alimentos buenos ni malos, sino alimentos que nos aportan más nutrientes, que nos van a ayudar mucho más a esa pérdida de grasa, pero también hay otros alimentos que nos gustan, que también nos van a permitir llegar al mismo objetivo, tal vez no de la manera más rápida, o tal vez sí, pero no nos van a aportar esos nutrientes, pero igualmente nos aportan otra cosa como me gusta, lo como, lo disfruto. Que eso también es importante para tener una alimentación sostenible de pérdida de grasa y mantenerla en el tiempo y conseguir grandes resultados y que sean para siempre y duraderos. ¿Vale? Entonces, para la pérdida de grasa hay que limitar, vamos a hablar de limitar estos carbohidratos porque tienen un alto índice glucémico y aportan calorías vacías, ¿vale? Vacías. Que tienen un bajo valor nutricional y que tienen un efecto adictivo. Ya sabemos lo que es que los carbohidratos simples, pues, bueno, el azúcar, ¿no? El azúcar como tal, harina blanca, los dulces, los refrescos azucarados, los zumos industriales, al final todo este tipo de alimentos procesados como bollería, bueno, ya sabemos cuáles son esos hidratos que, que son simples y que son procesados. Aquí una vez leí también que se incluía el arroz blanco, pero el arroz blanco no lo considero como tal. El arroz blanco, pasta blanca, tal, pues, lo podemos meter. Sí, puede ser que sean carbohidratos simples, pero no tiene nada que ver. Comparar azúcar, dulces, refrescos, bollería, zumos industriales con un arroz blanco no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, en mi programa nunca pongo ningún tipo de arroz integral, pasta integral, arroz normal, pasta normal, porque al final no cambia mucho, o sea, el margen es mínimo entre un alimento y otro. Pero, obviamente, si tu alimentación es mala de por sí, meterle más cosas malas, al final no suma nada. Todo te va a restar. Si también tus hábitos son bastante malos, no te mueves, no eres una persona sedentaria, pues puedes echarle la culpa al arroz, a la bollería, a los zumos industriales, incluso puedes comer pollo, puedes comer grasas sanas, que si eres una persona sedentaria, igualmente vas a estar podrido por dentro, por así decirlo. Y ya para finalizar el podcast de hoy, de los carbohidratos, tienes que saber que no son el enemigo de la pérdida de grasa, sino que son un aliado si se eligen y se consumen de la forma adecuada. Es importante combinar los hidratos con fuentes de proteína de alta calidad y grasas saludables, como las que hemos hablado anteriormente, para tener una alimentación equilibrada y adaptada a tus situaciones, a tu situación de cada día, ¿vale? Cada uno tiene una situación, cada uno tiene una forma de vida y así puedes optimizar esta energía y el rendimiento para la pérdida de grasa sin tener que descuidar la salud. Ya sabemos que si hacemos un 80% de la alimentación bien y un 20% pues no es lo más adecuado, no pasa absolutamente nada. Pero tienes que saber que cada uno tiene una vida y
por algún casual, yo tengo, por ejemplo, clientes que tienen poco tiempo, pues algo fácil y sencillo para hacerse es un bocadillo de lomo con queso. Es un bocadillo de lo que sea. Tengo un cliente que trabaja que está en una academia y no tiene posibilidades de cenar dentro de la academia, y fuera lo único que tiene que posibilidades, no tiene nada para cocinar. Entonces, ¿qué es? Bocadillo, queso, lomo, algún otro tipo de alimentos, pero siempre que sean alimentos rápidos. Y no pasa absolutamente nada y está consiguiendo los resultados. Al final tenemos que tener un poco de cabeza con todo esto. No hay que irse ni a un extremo ni al otro. Ni todo es, voy a comer todo súper integral, todo maravilloso. O no, voy a comerlo todo malo, no pasa nada. Al final tienes que tener un equilibrio, por eso es la alimentación equilibrada. Y sobre todo, saber que todo tiene que estar adaptado a ti. Tienes que comer lo que te gusta. Y con lo que te gusta no me refiero a que tienes que comer 15 donuts. Puedes comer un donut perfectamente a diario, no te va a ocurrir nada. Si luego al final la base de tu alimentación pues son verduras que te gustan, fruta, proteína de calidad, grasas saludables, hidratos también de calidad, al final todo eso hará mucho más que un simple donut que te comas al día. Pongo un donut por poner un ejemplo. ¿Vale? Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que me hayas escuchado andando, corriendo. Últimamente estoy corriendo cada mañana antes del podcast para empezar el día con energía. No para perder grasa, sino para hacer cosas incómodas. Algún día hablaremos de ello. También espero que me estés escuchando haciendo la compra, tal vez limpiando, incluso pues simplemente entrenando o haciendo la comida. Nada más, fuerte abrazo. Recuerda que me puedes encontrar en mi Instagram, Luis Pozo Trainer, que ahí subo contenido diario y gratuito que te ayudará aún más en esta pérdida de grasa. Además, son fragmentos cortos, también en historias estoy contando historias, porque son historias, pues cuento historias de cómo mis clientes, mis hombres, van avanzando dentro del programa, los resultados que van teniendo, también cómo te puede ayudar a ti pues, a tomar acción, muchas cosas que voy compartiendo por Instagram. Fuerte abrazo y mañana más, que no sabremos de qué hablaremos, pero será sorpresa. A tope.